¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues vamos a continuar en esta ocasión hablando de productos y servicios. Hemos estado hablando de la importancia que tiene el producto dentro de la mercadotecnia como este esfuerzo para comercializar productos y servicios debidamente diseñados según las expectativas, según las necesidades de nuestro mercado. Recordábamos que la diferencia entre las ventas y la mercadotecnia, una empresa enfocada a las ventas y una empresa enfocada a la mercadotecnia, es que una empresa enfocada a ventas produce algo y después se encarga de venderlo a quien se deje, a quien sea posible. Y una empresa orientada al marketing, con un enfoque de marketing, primero le pregunta al mercado qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que desea, cuánto está dispuesto a pagar, etcétera, etcétera, y después se encarga de desarrollar un producto o un servicio. Habíamos hablado de la importancia que tiene el producto, analizando todo lo que es el producto. Y el producto veíamos que comprendía diferentes facetas, diferentes etapas, y en eso estábamos. Hablábamos un poco del ciclo de vida del producto, hablábamos de la etapa de introducción, la etapa de lanzamiento, la etapa de crecimiento, que es la segunda, la tercera sería la madurez y finalmente el declive. También repasamos algunas maneras de extender, prolongar, hacer más elástico el ciclo de vida de nuestro producto por medio de diferentes estrategias, como podría ser el relanzamiento, como podría ser la actualización o como podría ser la prolongación de la fase de madurez. También hablábamos un poco de el análisis de producto, cómo vamos a analizar nuestro producto en términos de su descripción física, cuál es su esencia, cuáles son los atributos, cuáles son los beneficios, cuáles eran los valores, etcétera, etcétera. Hablábamos también de la marca, de la importancia de la marca como un nombre, como estandarte del producto, como estandarte de los valores del producto. También hablábamos del logotipo, de esta representación gráfica, de este símbolo que viene también a comunicar la esencia de la empresa. Y ahora nos dedicamos y nos pasamos a la siguiente etapa. Vamos a hablar en sí ya del producto y vamos a hablar de empaque, vamos a hablar del envase, vamos a hablar de la etiqueta, vamos a hablar de las diferentes presentaciones que podría haber en una familia de producto, vamos a hablar también de cómo desarrollamos un producto nuevo y vamos a hablar de algunas otras cuestiones que irán saliendo, teoría del color, etcétera, etcétera. Vamos entonces a pasar a la parte de empaque y etiqueta. Ya estamos acercándonos entonces a la, digamos, a la parte física, tangible del producto, ya dejamos a un lado la marca, dejamos a un lado el logotipo y hablemos en sí del producto. El producto, como decíamos, es un conjunto de atributos y características tangibles que como tal y como un todo perfectamente ensamblado está dedicado o está destinado a satisfacer necesidades del mercado. El producto necesita esencialmente de dos elementos importantísimos que vienen a ser la esencia, la cara que da el producto hacia el consumidor final. Y estamos hablando, uno, del empaque o el envase y dos, de la etiqueta. Estos elementos son importantísimos, no solamente cumplen con la función de contener el producto o de dar la información necesaria, sino que además son herramientas de marketing con mucha fuerza y con mucho poder. ¿Por qué? Porque el empaque y el envase son el contacto final con el consumidor. No sirve de nada todo lo que hemos hecho antes, todo lo que haga la campaña de publicidad, todo lo que haga la gente de posicionamiento, todo lo que haga la gente de la fábrica, si el empaque y el envase y la etiqueta no están bien trabajadas, no están bien enfocadas. Tenemos una estadística, dos estadísticas, que queremos compartir como muestra la lámina. El consumidor promedio tarda menos de 10 segundos para estudiar y evaluar una categoría de producto, es decir, un producto. ¿Qué significa esto? Que en menos de 10 segundos nosotros tenemos que seducir y tenemos que conquistar a nuestro consumidor. ¿Cómo? Con el empaque o el envase y con las etiquetas que manejemos. Recordemos brevemente que para vender tenemos que utilizar lo que se conoce como la fórmula AIDA. Esto lo estamos desarrollando en otro módulo de este curso.
La fórmula AIDA es la fórmula para vender cualquier cosa en la vida, desde una persona hasta una idea, hasta un producto. AIDA se conforma de 4 letras. AIDA. La primera A viene a significar atención. Lo primero que tenemos que hacer para vender un producto es llamar la atención, que la gente, que el consumidor, que el cliente lo vea, que sea llamativo, llamar la atención. La segunda se refiere a interés. Tengo que generar y despertar interés en mi producto. Ya que llamé la atención, tengo que hacer que el consumidor se interese por saber un poco más, se interese por conocer más de lo que yo le voy a ofrecer. La tercera letra es el deseo. Ya que logré que el consumidor se interese por mi producto, ahora tengo que hacer que lo desee. Tengo que lograr que lo quiera emocionalmente, fervientemente, con mucho entusiasmo, con muchas fuerzas. Si está interesado pero no lo desea, me falta algo. Tiene que haber deseo. Y finalmente, la última A se refiere a la acción, lo que se conoce en publicidad como el call to action, el llamado a la acción. Es decir, el último remate, la última estrategia para que la venta se cierre, para que la venta sea completa. Usted verá en muchos anuncios que al final del anuncio aparece un llamado a la acción, un call to action. Llama ahora, métete a internet, búscanos, pregúntele a su vecino. Es decir, son calls to action, son llamados a la acción. Esto ocurre desde un anuncio de publicidad hasta una entrevista de ventas, hasta la misma forma en que vamos a presentar nuestro producto por medio de la etiqueta, por medio del envase. El consumidor tarda menos de 10 segundos en decidir si lo compra o no lo compra. Y en esos 10 segundos nosotros tenemos que trabajar AIDA en la etiqueta y el envase. La segunda estadística que tenemos nos dice que entre el 75 y el 80% de las decisiones de compra de un producto se toman en el punto de venta. Es decir, independientemente de la publicidad, independientemente de las promociones, independientemente de lo que digan los amigos, de la recomendación de boca en boca, la mayor parte de las ventas se deciden a la mera hora, en el punto de venta, cuando nosotros estamos en la tienda de autoservicio o en cualquier tienda y tomamos un producto, lo revisamos, lo analizamos, lo leemos, vemos el precio, vemos las presentaciones, vemos los sabores y entonces decidimos, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y esto se hace muy rápido, se hace en 10 segundos o un poquito más. Empaque y etiqueta son entonces la cara del producto y la cara de nuestra empresa hacia el consumidor. Es el momento de la verdad. Por eso son tan importantes. Vamos a hablar un poco de en sí qué es el empaque y en sí qué es la etiqueta y vamos a dar algunos ejemplos. Primero, el empaque o el envase tiene la definición de ser aquel contenedor del producto, no importando la forma del producto, es decir, no importa si el producto es sólido, es polvoso, es líquido o incluso gaseoso, el empaque o el envase lo va a contener, es el contenedor del producto, pero además le da protección, facilita el transporte, facilita el almacenaje y también hace labores de promoción. Es decir, el empaque o el envase cumple con todas estas características, con todas estas funciones. Contiene el producto, facilita el transporte, facilita almacenarlo y da información para promocionarlo, para promoverlo. Esto es el empaque y el envase. La etiqueta. La etiqueta la tenemos como la identificación del producto, en donde se menciona la marca,
la firma de la empresa, es decir, pudiera ser Aguaciel hecha por Coca-Cola Company, es decir, la marca, la firma de la empresa. También cubre los requerimientos legales del producto. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos requerimientos legales del producto? Bueno, un producto tiene ciertos requerimientos. Tiene que mencionar los ingredientes o la fórmula, en caso de no ser un producto que se consuma, digamos, alimenticio. Los ingredientes o la fórmula también tiene que incluir el país de origen, también tiene que incluir el contenido neto, también tenemos que tener las instrucciones de uso, también tenemos que tener advertencias o contraindicaciones, es decir, para productos químicos, por ejemplo, detergentes, por ejemplo, desodorantes, por ejemplo, jabones, todo este tipo de cuestiones en donde hay algún químicos o elementos que podrían ser tóxicos o podrían ser nocivos, o medicamentos también, tenemos que tener contraindicaciones o advertencias, no se use en tal cuestión, no se deje al alcance de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que incluir ingredientes, fórmula, contenido neto, advertencias, contraindicaciones, país de origen, instrucciones de uso, fecha de caducidad. Muchas veces en productos alimenticios tenemos que tener fecha de caducidad, también en medicinas, por ejemplo. Y también podemos incluir información promocional. Dentro de la etiqueta podemos también promocionar otros productos. Muchas veces podemos ver, por ejemplo, una caja de cereales y a lo mejor en la parte lateral tenemos prueba nuestros otros deliciosos sabores. O en el caso de, digamos, aderezos para ensaladas o salsas, o en el caso a lo mejor de productos listos para microondas, es decir, productos congelados, podemos también promocionar los diferentes sabores, los otros productos que vienen dentro de la línea de producto. Es decir, también tiene la etiqueta una función promocional. Y por último, también podemos usar la etiqueta para fines de valor agregado. Es decir, ofrecerle un plus a nuestro cliente, ofrecer una oferta por tiempo limitado. Muchas veces tenemos cupones desprendibles que podemos utilizar en la siguiente compra. O también lo vemos mucho en los cereales, hablando de los cereales. Muchas veces en los cereales, en la parte de atrás, hay juegos, hay promociones en el sentido de busca el juguete que viene adentro o busca el boleto dorado, y si encuentras el boleto dorado te ganas 1,000 pesos, por ejemplo. O los taparroscas, también digamos de los refrescos o de las bebidas, también puede ser una forma de utilizar en este caso el empaque, el envase, para promociones. Bueno, tenemos entonces el empaque y la etiqueta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si encontramos aquí está. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de productos y servicios. Perdón, desarrollo de nuevos productos. Pero hay algo que les quiero platicar antes de pasar, y me voy a regresar a la diapositiva anterior, porque hay algo muy valioso que vale la pena tomar en cuenta. A la hora de desarrollar etiquetas, a la hora de desarrollar envases, tenemos que hablar de lo que se conoce en marketing como la teoría del color. Es decir, cómo vamos a utilizar los colores para promocionar, para vestir, para posicionar nuestro producto. Como usted sabe, todos los colores tienen una vibración diferente, tienen una energía diferente. Una persona que se viste de rojo comunica algo muy diferente a alguien que se viste de negro o alguien que se viste de verde. Es decir, los colores tienen su fuerza, tienen su simbolismo, tienen su vibración. Y nosotros como mercadólogos, como gente que hacemos mercadotecnia, como empresarios, tenemos que conocer las características básicas de los colores para poder utilizarlos con éxito y con eficacia en nuestros productos. Les voy a mencionar los colores más importantes para poder
conocer las características. Vamos a hablar de los colores primarios. Recuerden que hay colores primarios y hay colores híbridos, o sea, secundarios, colores que se forman combinando algunos colores primarios. En este caso vamos a hablar de colores primarios y también mencionaremos algunos otros colores secundarios o híbridos. El primer color que vamos a analizar es el azul. El azul es uno de los colores más utilizados en marketing. El azul tiene características muy específicas. El azul es un color que transmite frescura, que transmite armonía, que transmite limpieza, que transmite sobriedad, pero también el azul puede ser libertad. Es decir, ¿dónde está la mayor libertad humana? ¿Dónde está la mayor búsqueda de libertad? En el cielo. El ser humano siempre ha querido volar. El cielo es la mejor metáfora de la libertad, de la completa realización del ser humano. El día que el ser humano vuele, en verdad vuele, no con avioncitos, ese día seremos absolutamente libres. Ese día nos liberaremos, nos quitaremos de los límites terrenales. El cielo es entonces la libertad y el azul es el color del cielo. El azul transmite mucha libertad y lo podemos ver en muchos comerciales, lo podemos ver en muchas campañas. Entonces tenemos que el azul es armonía, frescura, limpieza, sobriedad, libertad, pero también algo muy interesante. El azul es autoridad. El azul inspira respeto. Muchas veces cuando ve usted, digamos, el informe presidencial o todo este tipo de eventos oficiales donde viene mucha gente muy bien vestida y muy elegantes, ¿de qué color se visten? No se visten de negro, traje azul, porque el azul transmite autoridad. Recordemos la marca de whisky Johnnie Walker. Johnnie Walker es una de las whiskies más posicionados a nivel mundial. Johnnie Walker maneja diferentes colores o diferentes presentaciones para sus whiskies. Tenemos en primer lugar el Red Label, la etiqueta roja, que viene a ser el whisky, digamos, menos caro de esta línea Johnnie Walker. La segunda categoría es la etiqueta negra. La tercera es la etiqueta verde. La cuarta es la etiqueta dorada. Y la última y la más cara y la más sofisticada es el whisky Johnnie Walker etiqueta azul, Blue Label. Es un whisky mucho más caro que los demás, es un whisky mucho más magistral, mucho más majestuoso, es un whisky que inspira autoridad, que inspira distinción. También lo podemos ver en el caso de Marlboro. Existe ahora un producto que se llama Marlboro Blue, Marlboro azul. Busca ser un cigarro un poquito más sofisticado que los otros dos Marlboros, un poquito más distintivo, un poquito más refinado. Usted me puede decir, sí, pero en American Express este no es el caso. En American Express existe una tarjeta que se llama la Blue, la tarjeta Blue de American Express, y no es la más cara y no es la más difícil de obtener. Es decir, la tarjeta Blue es bastante utilizada, incluso creo que el límite de crédito que se necesita tener para obtener la tarjeta Blue es menor que para obtener la tarjeta verde o la tarjeta dorada. Entonces usted me va a preguntar, ¿por qué American Express utiliza el azul para la tarjeta, digamos, menos cara? La respuesta que yo propongo es justamente lo que decíamos: libertad, sobriedad, armonía, tranquilidad. La tarjeta Blue está dedicada o está destinada o está dirigida a un segmento de mercado que a lo mejor no está acostumbrada a usar tarjetas de crédito, que a lo mejor no ha sabido o no ha podido acceder a los servicios de American Express por considerarlos muy elitistas o por considerarlos muy complicados o muy problemáticos. ¿Por qué?
American Express tiene la característica de que si nos tardamos un día en cubrir el saldo, los intereses son muy altos. Por lo tanto, American Express puede ser posicionado, puede ser entendido como una compañía, como un crédito problemático, estresante, difícil. ¿Qué viene a transmitir la tarjeta Blue? Con la tarjeta Blue American Express, tú vas a ser libre, tú vas a obtener todo lo que siempre has querido, tú vas a llegar a donde siempre has querido llegar. Pero no nada más eso, sino que vas a ser libre tranquilamente, sin estrés, sin problemas, sin complicaciones, sin angustias. Vas a ser libre en armonía, en paz, en frescura, en tranquilidad. Esa es la semiótica, el significado, el simbolismo del color azul. Y estos son los elementos que tenemos que considerar a la hora de diseñar un producto azul. Vale la pena mencionar que el azul se usa, por ejemplo, mucho en aguas embotelladas. El agua embotellada utiliza mucho los colores azules, o sea que el color azul está asociado a líquidos, a agua. También el azul se utiliza mucho para productos de tecnología. Vamos a pasar al siguiente color, que en este caso es el amarillo. No tenemos plumón amarillo, pero lo vamos a escribir con rojo y espero que usen un poquito su imaginación. El amarillo también tiene características muy particulares. El amarillo significa precaución. Precaución. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los semáforos. El semáforo amarillo, la luz amarilla del semáforo es precaución. El amarillo también es calidez, también es temporalidad. ¿Por qué temporalidad? Porque es el color del otoño, es el color de las estaciones que pasan y que se tornan amarillas y pasa de una etapa a otra. Es decir, es algo pasajero. El amarillo también es novedad. ¿Por qué es novedad? Porque representa algo que nosotros tenemos como novedad todos los días, que es el sol, el amanecer. La novedad que nosotros tenemos cada día es que el sol nace cada día. Por lo tanto, el amarillo está muy asociado con esta idea de lo nuevo, de lo novedoso, de un nuevo amanecer, de un nuevo día. Pero cuidado, porque también el amarillo puede significar enfermedad. El amarillo también puede significar problemas de salud, palidez, hepatitis, este tipo de cuestiones. El amarillo puede ser problemático. Tenemos entonces que el amarillo es un color que se usa también para bienes raíces. Por alguna razón que todavía no se entiende del todo, el amarillo se utiliza mucho para vender casas, para vender departamentos, para vender terrenos, para vender locales comerciales. El amarillo se utiliza mucho para bienes raíces. Lo vemos, por ejemplo, en Century 21, que utiliza el amarillo junto con el negro para sus anuncios. El siguiente color que vamos a trabajar es el verde. El verde, como su nombre lo indica, es vida. Bueno, su nombre no lo indica, pero lo tenemos ya muy asociado. Verde es vida, verde son las plantas, verde es la vegetación, verde es la naturaleza, verde es lo natural, verde es lo vital. Entonces, verde siempre se va a utilizar para productos que queramos transmitir como naturaleza, como vital, como nutritivo, como ecológico. Tenemos también que el verde es un color que genera mucha tranquilidad, mucha comodidad, mucha familiaridad. El verde es un color muy amable. El verde también se utiliza mucho para, por ejemplo, gomas de mascar. Las gomas de mascar, los chicles, se han de alguna manera apropiado del verde.
¿Por qué? Porque se usa mucho para los sabores hierbabuena, los sabores de menta, etcétera, etcétera. El verde es un color entonces que se asocia a lo natural, lo vivo, lo ecológico. El siguiente color primario que vamos a trabajar es el rojo. ¿Cómo es el rojo? Yo puedo estar seguro de que muchos de ustedes están llegando a las mismas conclusiones. El rojo es uno de los colores más inconfundibles en términos de sus asociaciones emocionales. El rojo es pasión, el rojo es sangre, el rojo es fuego, el rojo es sexualidad y sensualidad, el rojo es tentación, el rojo es lo prohibido, el rojo es intenso, es muy caluroso, el rojo es muy excitante, pero también es muy agresivo. Una característica interesante del rojo es que tenemos, si vamos a utilizar el rojo, forzosamente tenemos que usar como referencia Coca-Cola. Coca-Cola, que es la marca más valiosa, más cara del mundo, mejor posicionada del mundo y de la historia, se ha apropiado del rojo. Es decir, rojo, algo que es intensamente rojo, y si tiene algún elemento blanco, más todavía, pero el rojo es de Coca-Cola, se lo apropió. No quiere decir que no podamos usar el rojo en alguno de nuestros productos, podemos usarlo, por supuesto, pero siempre tenemos que usar como referencia Coca-Cola. ¿Cómo nos diferenciamos de Coca-Cola? Comentaba yo el otro día con alguno de mis alumnos que muchas veces, incluso esta persona traía una playera roja, absolutamente roja, compré una playera de manga corta, roja lisa. Y me estaba comentando que mucha gente, o algunas personas, no sé si mucha gente, pero algunas personas llegaban y le preguntaban, ¿vienes vestido de Coca? Es decir, parece uniforme de Coca-Cola, le andaban buscando el logotipo en alguna parte de la playera, en alguna parte de la camiseta. Una playera roja, sólida, casi se confunde con Coca-Cola. Entonces sí es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de utilizar el rojo. El siguiente color que vamos a trabajar es el blanco. El blanco es un color muy interesante en términos de marketing, es un color muy trabajado en términos de publicidad y es un color que todavía se puede usar mucho porque sus asociaciones son muy positivas. El blanco es pureza, el blanco es castidad, el blanco es bondad, el blanco es boda, es decir, una novia se viste de blanco, es pureza, es limpieza, se usa mucho para productos de limpieza, de cuidado personal, cosméticos, productos de vanidad, especialmente para productos para la mujer. El blanco se usa también mucho para productos que buscan cuidar la línea, es decir, productos que no engordan, productos bajo en grasas, bajo en colesterol, bajo en contenido calórico, etc. El blanco es también un color muy formal. El blanco es mucha formalidad, mucha elegancia y mucha limpieza, como decíamos. ¿Cuántas veces estamos viendo un anuncio? Estamos viendo una revista y a lo mejor estamos pasando las páginas y cada anuncio es más vivo y más colorido y más saturado que el otro y pasamos las páginas y de pronto nos encontramos con una página completamente en blanco, con una palabra negra en medio, clara, fuerte, y nos llama la atención, porque es un diseño limpio, es un diseño minimalista, es un diseño absolutamente puro. Entonces el blanco es un color muy interesante para la publicidad, para el empaque, para el envase de productos, etcétera, etcétera. El siguiente color es, por supuesto, el negro, la contraparte del blanco. El negro también es un color muy formal, muy elegante, también es boda, pero la boda es más bien blanca. Es decir, cuando pensamos en boda,
pensamos en blanco, no pensamos en negro, aunque el novio muchas veces también se vista de negro. ¿Por qué? Porque también vemos novios vestidos de blanco y porque el negro tiene otras connotaciones que lo alejan del concepto matrimonio, boda, festejo. El negro es muerte, y el negro es luto, y el negro es morbo, y el negro es oscuridad, y el negro es sombra, y el negro es noche, y el negro es misterio. El negro es un color muy interesante. El negro se utiliza mucho para productos de tecnología, por ejemplo. El negro es un producto que a los hombres les atrae mucho. El negro también es formalidad, también es respeto, también es autoridad y también es distinción. Por último, le voy a mencionar dos colores que ya no son primarios, pero que vale la pena tomar en mente, porque son muy interesantes, que son el dorado y el plateado. El dorado y el plateado se utiliza para productos de edición limitada o para productos muy especiales o para productos con una estacionalidad especial. ¿Por qué? Porque representan algo que no se tiene todos los días, que es el oro y la plata. El oro y la plata es algo que no tenemos todos los días, que no todos podemos tener y sin embargo representa algo especial, algo real, algo muy, muy auténtico, algo muy especial, pero algo fuera de lo cotidiano. Entonces, estos son algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar nuestros productos, nuestras etiquetas, nuestros envases. Vamos a avanzar entonces y vamos ahora sí a continuar con lo que vamos a llamar desarrollo de nuevos productos. A la hora de desarrollar un producto nuevo, tenemos que pasar por toda una etapa muy complicada. Como decíamos en algún momento, desarrollar un producto nuevo es muchísimo más caro, muchísimo más largo, muchísimo más difícil que si fuéramos a prolongar un producto ya existente. Porque desarrollar un producto nuevo implica mucho riesgo. Muchísimos productos nuevos fracasan. La mayoría de los productos nuevos tienden al fracaso. Entonces, si vamos a invertir tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, material para desarrollar un producto nuevo, tenemos que estudiar mucho nuestro mercado, tenemos que hacer mucha preparación, tenemos que hacer mucho trabajo preventivo, previsorio, para realmente hacer una propuesta sólida, una propuesta interesante, una propuesta valiosa para nuestro nuevo producto o nuestro nuevo servicio. Por eso el nombre, desarrollo de nuevos productos. No estamos hablando de invención o lanzamiento o creación, estamos hablando de desarrollo. Estamos desarrollando algo. Y vamos a seguir ciertos pasos ya conocidos, ya establecidos para desarrollar nuestros productos. Desarrollo entonces de nuevos productos es el proceso completo de crear y llevar un nuevo producto al mercado, desde que nos surge la idea hasta que lo transformamos, lo creamos, lo fabricamos y lo llevamos al mercado. Ahí termina, el momento que el mercado lo adopta, el mercado lo recibe, ahí termina la etapa de desarrollo de nuevos productos. Y las dos partes más importantes son, por un lado, la parte de ingeniería, la parte de manufactura, la parte de fabricación, de creación de prototipo, de creación del producto, y por otro lado, la parte de mercado. En la parte de mercado vamos a trabajar y vamos a entender todo lo que es los resultados del estudio de mercado, es decir, qué fue lo que descubrimos, qué fue lo que aprendimos en la investigación de mercado, en el estudio de mercado, y también cómo vamos a lanzar el producto al mercado. Es decir, por un lado es la parte de ingeniería, la parte de la empresa para adentro, y la otra parte es de la empresa para afuera. Vamos entonces a pasar, ahora sí, ya a entender, ya desglosar el proceso para desarrollar un producto nuevo. La primera parte es la generación de ideas, lo que se conoce como la creatividad, lo que se conoce como el soltar ideas, proponer ideas. Afortunadamente, nunca sobran ideas.
más bien nunca faltan ideas, siempre sobran ideas. Es decir, siempre hay ideas para productos nuevos, para servicios nuevos, siempre hay algo. Por más que uno piense que nadie está inventando el hilo negro y que todos estamos de alguna manera imitando o rehaciendo lo que hacen otros, la verdad de las cosas es de que siempre hay ideas nuevas y lo vemos todos los días. Para esto vale mucho la pena estar enterado de lo que está ocurriendo a nivel mundial, no solo a nivel nacional, en el ámbito de los productos, en el ámbito de la comercialización, en el ámbito de la mercadotecnia. Hay que leer, estar muy enterados, leer periódicos, leer revistas, estar en internet, estar en grupos de discusión, estar en foros en línea, estar participando en eventos para conocer realmente los nuevos productos que se están lanzando día con día en los diferentes países. Hay ideas muy buenas, hay ideas muy novedosas, hay ideas no tan novedosas, pero ideas siempre hay. Una vez que generamos un montón de ideas, tenemos que pasar a la segunda etapa, que es el filtrado de las ideas. Es decir, aquí vamos a realmente seleccionar, priorizar, cuestionar, analizar, golpear las ideas para ver si responden. Es decir, vamos a ver todas estas ideas, cuál es buena, cuál es no buena, cuál es viable, cuál es muy, digamos, fantasiosa, es decir, difícil de aterrizar. Vamos a ver cuál de estas es la más adecuada para realmente convertir en realidad. Tenemos que responder si nuestro mercado objetivo se va a beneficiar de este producto que estamos pensando, del cual estamos soñando. Tenemos que decidir si es técnicamente posible, viable fabricarlo, si los procesos de manufactura, si las materias primas con las que contamos, si los servicios de producción que tenemos son los adecuados para crear el producto con las características como lo queremos. Tenemos que también realmente cuestionarnos qué beneficios vamos a proponerle al mercado, qué soluciones vamos a ofrecerle al consumidor, cómo vamos a mejorarle la vida, cómo vamos a facilitarle las cosas. Y estas y muchas otras preguntas que se nos ocurran son las que vamos a utilizar para cuestionar, seleccionar y filtrar las ideas que van saliendo. La tercera parte se refiere a desarrollo de un concepto y de pruebas. Es decir, ya tenemos las mejores ideas, ahora las vamos a juntar, las vamos a englobar, las vamos a consolidar, las vamos a redondear y entonces vamos a crear un concepto uniforme, un concepto completo, un concepto satisfactorio y vamos a, ahora sí, desarrollar cómo lo vamos a producir, qué tipo de materiales necesitamos, qué tipo de procesos necesitamos, qué características va a tener, qué presentaciones va a tener, qué sabores va a tener, cómo se va a utilizar, qué tipo de empaque, qué tipo de envase, cómo se va a llamar, cuál va a ser la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente desarrollar el concepto del producto o el servicio. Y también hablar de costos. ¿Qué costo vamos a tener? ¿Cuánto nos va a costar producir este producto? Recordemos que costo siempre es una combinación entre materia prima, mano de obra, gastos administrativos y gastos de venta o distribución. Tenemos que juntar todos estos costos, realmente conocer cuánto nos va a costar para también poder decir en cuánto lo vamos a vender, qué precio le vamos a poner al producto. Todavía no lo estamos lanzando, apenas estamos desarrollando un concepto y falta algunos otros pasos. Pero en este tercer paso ya tenemos que tener muy claro cuál es el producto, cuál es el concepto, cuál es su esencia, cómo es y a qué precio creemos que se puede vender. La siguiente etapa es la cuarta, que ya se refiere a el análisis de negocios, es decir, vamos a traducir este concepto de venta, este concepto de producto y vamos a realmente hacer un análisis financiero de negocios, un análisis de venta, una serie de proyecciones, una serie de pronósticos. Tenemos que estimar aproximadamente, bueno, ya dijimos el precio de la venta, los volúmenes de la venta y, bueno, un poco repetitivo aquí, pero básicamente lo que aquí tenemos que hacer es traducir este concepto de producto en un plan de negocios. ¿Cuánto nos vamos a gastar como empresa? ¿Cuánto podemos vender el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes y así sucesivamente? ¿Cuáles son las etapas
de mayores ventas, es decir, las épocas del año de mayores ventas, la estacionalidad del producto, se va a vender más en verano, se va a vender más en otoño, más en invierno, más en Día de las Madres o más en el Día de los Novios. Es decir, cuál va a ser la estacionalidad, cuál va a ser el aumento de las ventas, cuánto nos vamos a gastar, cuál va a ser nuestro punto de equilibrio, cuándo vamos a recuperar la inversión y cuándo vamos a empezar a obtener utilidades y qué tipo de utilidades vamos a estar obteniendo. Es decir, todo un plan de negocios ya más financiero, ya más administrativo para sustentar nuestro concepto de producto. La siguiente etapa se refiere a producir lo que se conoce como un prototipo físico. Un prototipo es una muestra, es un ejemplo de algo que puede ser, digamos, muy variado, de algo que puede ser diferente. Vamos a crear un producto para en base a ese producir los demás. Es un modelo, es un ejemplo, es un parámetro que vamos a utilizar para después crear los demás productos en base a este prototipo. Nuestro prototipo tiene que cumplir con características muy específicas. Por ejemplo, sabor, si es un producto alimenticio, olor, aunque no necesariamente sea alimenticio, hay productos que no son alimenticios y que sin embargo despiden olores, textura, el diseño del producto, cuál es el diseño, cuál es la forma que va a tener nuestro producto, la facilidad de uso o la dificultad de uso de nuestro producto, cómo se usa. ¿Cómo se usa? Por ejemplo, tenemos aquí una nueva presentación de agua Evian, esta agua francesa, que viene en un cartón. Es decir, ¿y cómo funciona? Es decir, ¿cómo se abre? ¿Se rompe? ¿Es como un Tetra Pak de leche? ¿Cómo se abre? Bueno, aquí los señores de Evian decidieron poner una rosquilla para poder abrir el producto. Es decir, ¿cómo se usa? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se consume? ¿Cómo funciona? También tenemos que hablar en términos de garantía. Nuestro prototipo también tiene que incluir lo que es la garantía. Garantía de 1 año, garantía de 6 meses, garantía de 1 mes. Ninguna garantía, es decir, ¿cuál es la garantía del producto en caso de haberla? ¿Cómo vamos a asegurar que el producto siempre sea el mismo? Es decir, a lo mejor no una garantía de calidad, es decir, de 1 mes o de 1 año, sino la garantía, la confianza de que siempre el producto va a ser igual, que siempre va a saber igual, que siempre va a funcionar y va a comportarse de la misma manera. Y también en el prototipo tenemos que marcar y establecer cuáles van a ser los servicios marginales, los servicios complementarios al producto. Recordemos que estamos hablando de producto o servicio. Cuando hablamos de producto o servicio, estamos hablando de productos tangibles y servicios que son intangibles, pero vienen a ser lo mismo, producto o servicio vienen a ser la misma idea. Cuando yo hablo de servicios marginales o servicios complementarios, estamos hablando de servicios que complementan el producto o servicios que complementan el servicio, valga la redundancia. Por ejemplo, instalación, entrega a domicilio o servicio a domicilio, asesoría técnica, servicio postventa, reparaciones, refacciones, aclaraciones, crédito, cobranzas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son servicios complementarios marginales que vienen a enriquecer el servicio en sí o el producto en sí. Y todo esto tiene que estar muy bien establecido a la hora de crear un prototipo. No es solamente crear un prototipo físico, sino es crear un prototipo también virtual, también conceptual, también abstracto de cuál es en sí nuestro producto. Bueno, el paso 6 implica probar, ahora sí, el producto, probar el prototipo en situaciones típicas de uso, incluso en situaciones extremas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en automóviles. Probablemente usted haya visto en televisión cómo se hacen algunas pruebas de manejo para automóviles. Se pone el automóvil en un espacio cerrado, en un espacio controlado, se pone a un muñeco, a un hombre de hule, de plástico, en el espacio del conductor, se prende el coche y se acelera a su máxima capacidad, a su máxima potencia, y dejamos que el coche se estrelle, dejamos que el auto se destruya. Y vemos qué ocurre.
¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué ocurre cuando el auto choca? ¿Qué ocurre cuando el auto se destruye? ¿Qué ocurre con el pasajero? ¿Cómo es esa destrucción? ¿Cómo es esa explosión y esa implosión? ¿Cómo es esos procesos? ¿Cómo funciona el producto ante situaciones extremas? Ante, digamos, calles con muchas piedras, ante territorios y espacios muy complicados, muy estresantes para el producto. Se le estira, se le rompe, se le pone en situaciones de uso muy extremas y también muy normales para ver cómo va a funcionar en la vida real. En la séptima etapa hacemos ajustes, es decir, siempre en este tipo de pruebas van a salir errores, van a salir indicaciones, van a salir alteraciones que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que hacer los ajustes necesarios. Una vez que tenemos ya un prototipo perfectamente perfeccionado, perfectamente trabajado, perfectamente entendido y perfectamente mejorado, vamos a sacar una tirada inicial de producto, es decir, una producción limitada, una producción especial para probar nuestro producto. Esto estamos dando por hecho que ya se hizo una serie de estudios de mercado con anticipación, es decir, antes de la generación de ideas, antes del primer paso que era generar las ideas, tenemos que haber hecho un estudio de mercado. Esto no lo incluimos en el proceso porque es parte básica, es parte fundamental de la mercadotecnia y lo vamos a ver en otro módulo. Pero suponiendo que ya hicimos el estudio de mercado, aún así no nos vamos a lanzar al todo, digamos, al 100%, vamos a agarrar el toro por los cuernos, todavía no. Vamos a probar con un pequeño segmento, con un mercado prueba. Vamos a hacer lo que se conoce como una prueba piloto en un mercado restringido, en un mercado controlado. Podemos hacer una prueba piloto únicamente en una ciudad o podemos hacer una prueba piloto únicamente en una colonia o en una delegación o un fin de semana, es decir, también los limitantes pueden ser en tiempo, no necesariamente en espacio. Se puede hacer una prueba piloto en todo el mercado, pero podría ser una prueba piloto de un fin de semana o de una semana o de un mes o de una quincena, por ejemplo. Una vez que ya se hizo la prueba piloto, ya tenemos toda la información que necesitamos para poder realmente tomar una decisión acertada, firmar los cheques y decir luz verde y este producto avanza, este producto camina, este producto sale adelante o no. Este producto no cumple con lo que se espera, este producto no gustó, este producto no tuvo el desplazamiento esperado, este producto no cumplió con las especificaciones, no cumplió con las expectativas, el producto no sale, el producto queda archivado. Todo esto lo decidimos y en caso de lanzarse, en caso de que la luz sea verde, en ese caso ahora sí hacemos el plan definitivo de marketing en donde ratificamos todo lo que ya hemos venido trabajando. Hablamos de nuevo del nombre del producto, si a lo mejor decidimos lanzar el producto con cierto nombre, pero en la prueba piloto nos dimos cuenta que a la gente no le gustó el nombre o prefiere otro nombre, podemos cambiárselo. Podemos también cambiar el logotipo o superarlo o mejorarlo. Hacemos ahora sí ya los presupuestos muy aterrizados de publicidad, de promoción. Hacemos un plan de medios, es decir, realmente ya aterrizamos a decir, nos vamos a anunciar en tele, en radio, en impresos, en exteriores, en publicidad alternativa. Y no solamente eso, sino hablemos de televisión. ¿En qué canal? ¿Qué días? ¿En qué programas? ¿A qué horas? ¿Cuántos spots? ¿Cuánto tiempo aire? ¿Qué momento del corte de comercial queremos? ¿Queremos el primer spot o queremos el último spot? ¿O queremos el del medio? Cada espacio cuesta diferente. Obviamente, cuando salimos a un corte que estamos viendo la televisión, estamos viendo, digamos, las noticias en la televisión y vamos a corte publicitario, corte de comerciales. Siempre el primer espacio, el primer spot es más caro que el de en medio o que el último. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ve. Aunque sea al principio, aunque sea que en ese momento le cambie o se pare uno y vaya a la cocina o vaya uno al baño, siempre vemos el primer comercial. Entonces tenemos que realmente sentarnos a aterrizar este tipo de cosas. ¿Qué plan de medios vamos a utilizar? ¿Revista? ¿En qué revistas? ¿Cuántas veces al mes? ¿Qué tamaño de anuncio? ¿Cuántas páginas?
¿Lo queremos a color o lo queremos blanco y negro? ¿Lo queremos media plana o lo queremos plana completa? ¿O queremos la segunda de forros o queremos la cuarta de forros? ¿Qué periodicidad? ¿Cuánto tiempo vamos a pautar nuestra publicidad en estas revistas? Periódicos, radio, exteriores, parabuses, espectaculares, metro, etcétera, etcétera. Diseño también de envase, empaque y etiqueta. Tenemos que perfeccionar nuestros envases, nuestros empaques. Aquí tenemos algunos ejemplos un poco novedosos. Estas latas, estas nuevas bolsitas para jugos, para refrescos, para bebidas, para aguas que están saliendo en Europa. Tenemos que ver qué tipo de envase, qué tipo de empaque y qué tipo de etiqueta vamos a trabajar. Vamos a desarrollar también las campañas, bueno, lo que ya decíamos, las estrategias de distribución, es decir, dónde se va a vender nuestro producto. Si inicialmente habíamos pensado que lo íbamos a vender en tiendas de distribuidores, digamos, de autoservicio, y decidimos que mejor lo vamos a vender en changarros, es decir, en detallistas, en minoristas, tenemos que ajustar ese plan. Tenemos que hacer también estrategias de precio, en cuánto lo vamos a vender, cuál va a ser el precio de lanzamiento, cuál va a ser el precio normal, cuáles van a ser las ofertas, nuestra política de descuentos, política de reducciones, política de promoción, de precios promocionales, es decir, toda la estrategia de precios, que lo vamos a ver también en otro módulo, y en sí tenemos que hablar del lanzamiento del producto. ¿Qué vamos a hacer para lanzar el producto? Vamos a hacer un evento, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer una visita guiada, vamos a hacer una conferencia de prensa, vamos a hacer una fiesta en la ciudad, vamos a hacer demostraciones en los semáforos, vamos a hacer demostraciones en las universidades, todo lo que se nos ocurra. ¿Qué vamos a hacer para lanzar este producto, para hacer todo el ruido posible, para hacer que todo el mundo se entere y para tener a los medios de comunicación para que nos apoyen y para que difundan nuestro mensaje? Vamos a enviar quizá boletines de prensa, es decir, todo lo que implica lanzar en sí el producto. El lanzamiento de un producto es un proyecto por sí mismo. El lanzamiento de un producto es realmente organizar un evento, organizar toda una fiesta, toda una serie de sucesos, toda una serie de acontecimientos para hacer que hagamos el mayor ruido posible y que la mayor parte del mercado se entere de nuestro nuevo producto. Vamos a pasar entonces a una última parte de este módulo, en donde vamos a hablar rapidísimo de extensión de productos o línea de productos o familia de productos. Se conoce con cualquiera de estos nombres. Es decir, nosotros podemos decidir también qué tipo de extensión de productos vamos a manejar. Por ejemplo, un producto puede tener diferentes presentaciones, un producto puede tener diferentes modelos, un producto puede tener diferentes formas que puede tomar. Un coche, por ejemplo, un Jetta o un Chevy, no todos los Jettas son igual, es decir, hay ciertos Jettas más equipados, más austeros, más de lujo, el mismo Jetta, pero en diferentes presentaciones, en diferentes modelos. Esto es lo que se conoce de manera muy vaga como línea de productos, extensión de productos, familia de productos. Y tenemos entonces que los productos se pueden dividir en dos maneras. Se pueden dividir en términos de amplitud y se pueden dividir en términos de profundidad. Y vamos a explicar muy brevemente cada uno de ellos. Cuando hablamos de amplitud me refiero al número de líneas o el número de modelos que pueden existir dentro de una marca. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola como Coca-Cola empresa, como Coca-Cola Company, tiene diferentes productos, diferentes modelos, diferentes líneas, es decir, tiene cierta amplitud que puede incluir refrescos de cola, refrescos de limón, refrescos de naranja, refrescos de manzana, agua, bebidas deportivas o bebidas energéticas. Es decir, la marca Coca-Cola Company tiene la amplitud de 7 diferentes submarcas o 7 diferentes marcas o 7 diferentes líneas de productos. Nosotros podemos hablar también de que Sears como marca tiene la amplitud de electrodomésticos, de línea blanca, de muebles, de artículos para el hogar y de ropa.
por ejemplo, entre muchos otros, y electrónicos. Es decir, son las diferentes líneas, las diferentes familias que pueden existir dentro de una misma marca, dentro de un mismo producto, dentro de una misma compañía, más bien, no tanto producto. Eso es amplitud. Y profundidad se refiere ahora sí a las diferentes presentaciones que existen para cada producto. Ahí sí, regresemos al ejemplo de Coca-Cola. Decíamos que Coca-Cola tiene una amplitud de refrescos de cola, refrescos de sabores, digamos de limón y naranja, tiene aguas, bebidas energéticas y bebidas deportivas. Dentro de la categoría Coca-Cola, productos, refrescos de cola, tenemos entonces que hay una profundidad de Coca-Cola, Coca-Cola Light, ahora ya tenemos Coca-Cola sin cafeína. Digo, no sé si le voy a dar una serie de diferentes presentaciones que existen en otros países, no necesariamente en México. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Coca-Cola normal, la clásica, Coca-Cola Light o de dieta, Coca-Cola sin cafeína, Coca-Cola de dieta sin cafeína, Cherry Coke, es decir, Coca-Cola de cereza, Cherry Coke de dieta, Cherry Coke sin cafeína. Son 8 diferentes presentaciones, nada más en términos de sabor. También tenemos presentaciones de lata, de 1,5 litros, de litro, de 3 litros, de máquina, de lata pequeña, es decir, también en términos de presentaciones, en términos de tamaños, tenemos mucha profundidad. Entonces, recordemos que la extensión de productos, la familia de productos puede darse por medio de amplitud, es decir, la cantidad de línea, la cantidad de modelos que pueden existir y la cantidad y la profundidad, que son los diferentes sabores, las diferentes presentaciones, los diferentes tamaños que existen ya de un mismo producto. Con esto, amigos, terminamos la sesión de producto tan importante para la mercadotecnia. Vamos a hablar de precio y vamos a hablar de otras cosas que se refieren y que ayudan mucho al producto en algunas otras sesiones.